Bien, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a continuar, por favor, con este tercer video. Vamos a trabajar ahora sí en ejercicios. Vamos a hacer una base de datos, ya que va a continuar el ejercicio que hicimos anteriormente. Y solamente que esta vez le vamos a agregar un campo que va a ser activo. Este campo va a ser de tipo bit, es decir, va a poder almacenar valores ceros y unos. Ya esto con el fin de poder activar y desactivar, en este caso, a un registro como tal. Es decir, si tenemos un libro y lo queremos desactivar, simplemente si colocamos el activo en cero. Entonces, vamos a agregar ese campo. Inicialmente estábamos trabajando sobre eh, una base de datos que ya hemos construido en el segundo video. Vamos a crear una nueva conexión. Ojo, tenemos que tener levantado MySQL, es importante, ¿no? Porque este es el sistema gestor de base de datos, ¿no? Y esta es la aplicación con la que estamos creando. Hay otras aplicaciones, sí, también las vamos a ver. Entonces nos fijamos que está en el puerto 3306, está levantado MySQL. Apache no hay necesidad, a no ser que queramos utilizar PHP Bien, vamos a crear una nueva conexión haciendo clic en este botoncito. Entonces le damos un nombre. Ya le vamos a colocar, por ejemplo, mis bases de datos, dando un nombre cualquiera, ¿ya? El método de conexión es TCP/IP, estamos trabajando en localhost y en el puerto 3306, el superusuario es root. Y hacemos un test de conexión con este botón. Nos sale esto, se ha conectado satisfactoriamente y al final hacemos clic en OK. Acá tenemos ya nuestra nueva conexión, se llama mis bases de datos, entonces hacemos clic en esta parte. ¿Sí? Y se nos abre esta ventanita donde aquí podemos apreciar todas nuestras bases. Esto va a variar obviamente en el caso de ustedes, porque yo aquí tengo ya bastantes bases de datos, ¿sí? Ya tengo la base de datos como tal que se denomina libros, solamente que ahora como la vamos a modificar, la voy a borrar. Y para poder borrar la base de datos rápidamente utilizando la herramienta MySQL Workbench, hago clic derecho sobre esto, me voy a la opción Drop Schema. Selecciono Drop Now y voy a poder, ¿no? eliminar mi base de datos. Hago clic en este botoncito para actualizar. Con eso ya estaría esa parte. Bien, vamos a abrir nuestra base de datos. Yo lo tengo acá. Esta era inicialmente la base de datos que hicimos. La voy a pegar en esta parte. Y ahí tenemos. Vamos a ir haciendo algunas pequeñas modificaciones en esta parte. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Vamos a crear la base de datos libros. Listo, hacemos clic en este botón. Sí, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que tenemos estos dos botones, este que ejecuta sentencia por sentencia y este un bloque de sentencias seleccionado. Entonces creamos nuevamente nuestra base de datos y en esta parte nos indica que se ha creado satisfactoriamente. Luego le vamos a decir que se utilice esta base de datos libros. Hacemos clic en este botoncito después del punto y coma y nos dice que estamos utilizando libros. Acá todavía no podemos ver los libros y hago clic en este botón para poder actualizar. Y ahí me muestra la base de datos libros. Ahora vamos a ir creando las tablas correspondientes. Pero como les había dicho, ¿no? Tenemos un ID, es entero, es no nulo, es llave primaria y es auto incremental. Tenemos un nombre que es varchar y es no nulo, pero ahora vamos a agregar un campo más. Sí, vamos a colocar coma y este campo se va a llamar activo. Ya, este campo como tal es de tipo bit. Vamos a poner de esta forma. Y entre paréntesis vamos a poner, OK, vamos a decir que sea no nulo. ¿Sí? Y además vamos a colocar que va a ser un campo por defecto y el valor que va a tener por defecto va a ser uno y nada más. Es decir, cuando nosotros insertemos un nuevo registro y no coloquemos en la parte de los campos a activo, automáticamente va a tomar este valor que va a ser. Ya sabemos, esta es llave primaria, aquí tenemos que es autoincremental, el nombre del autor es, perdón, el nombre del autor es un varchar de 150, es correcto. Sí, y nos vamos a esta parte y ejecutamos con este botón. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ejecutar toda esta sentencia desde el create hasta el punto y coma. Ejecutamos y acá nos dice que se ha creado satisfactoriamente la tabla, ¿no? Autor.
Ya tenemos la tabla autor, actualizamos acá. Y si vamos a las tablas aquí, ya puedo visualizar la tabla con sus columnas correspondientes como el ID, el nombre y el campo activo. Bien, vamos a hacer, ¿no?, lo mismo en el tema de la editorial. Vamos a hacer lo mismo en el tema de la editorial. Tenemos un ID de editorial, ¿sí? Que es no nulo, es autoincremental. En este caso, habíamos visto las dos formas de colocar el primary key, ¿no? En la misma línea donde está el campo y línea abajo como un constraint, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es trabajar de la siguiente forma acá. Ya vamos a utilizar eh, lo siguiente. Vamos a ver, la editorial va a ser un campo, ¿sí? De tipo el ID va a ser de tipo entero, no nulo, autoincremental, el nombre un varchar not null de 150, ¿sí? Y vamos a colocar también un campo activo. Yo lo voy a copiar esto para hacerlo más rápido. Ya, entonces, antes de esto, acá, ya voy a tener eso, coloco la comita y le digo, ¿no? Que tenemos un campo activo tipo bit que va a almacenar ceros y unos y es no nulo y su valor por defecto es uno como tal. Y a esto le estoy diciendo que sea una llave primaria. Además de eso, sí, además de eso, vamos a hacer que el nombre de la editorial sea único. Esto con el fin de no repetir los datos, ¿no es cierto? No colocar dos editoriales con el mismo nombre. Bien, ¿cómo lo podemos hacer eso? Nos vamos acá y le colocamos simplemente Unique. Al colocar Unique le estoy diciendo que este nombre va a ser único. No vamos a repetir las editoriales como tal. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a esta parte y ejecutamos con este botoncito y vamos a crear, si se fijan, la tabla editorial, ¿no? Esta parte inferior, el output, me va indicando, ¿no?, cómo se están ejecutando mis sentencias y el tiempo, ¿no?, de duración de la ejecución de esa sentencia. Bien, vámonos a la tabla libro, ¿sí? Ahora vamos a trabajar sobre la tabla libro. Tenemos un campo ID que es entero, no nulo, autoincremental, el título, un varchar de 200, el número de páginas, que es un entero no nulo, ¿sí? El tipo, este tipo lo colocaremos antes. Ya vamos a cortar esto, control X, lo vamos a pegar acá, ¿ya? El tipo como tal va a ser un varchar de, vamos a colocar el tipo un varchar simplemente de 70 caracteres, no nulo. Luego vamos a colocar el idioma, va a ser un varchar de 50, le vamos a decir, ¿ya? Es un campo no nulo también, es obligatorio. Estamos diciendo que tanto número de páginas, al decirle que es no nulo, sí, estamos diciendo que es obligatorio colocar un dato en ese campo. El tipo también va a ser obligatorio. Sí, el idioma va a ser un varchar 50 y también va a ser no nulo, sí, no nulo. Y luego vamos a colocar el campo activo y vamos a pegar, ¿no? Hacer que esto no, de acá, lo vamos a copiar esto, control C. Control V después del idioma, ¿ya? Y bueno, hagamos de esta forma. Control X, esto lo vamos a colocar así. Estamos diciendo que tenemos un editorial ID, ¿sí? Estamos siguiendo esta base de datos. Permítame, vamos a bajar esto acá. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar sobre este diagrama, ¿sí? Estamos con el idioma, editorial y activo. Entonces, vamos a seguir eso. Vamos a irnos acá, ahí, ¿sí? Entonces, estamos colocando eso, ¿no? Idioma. Luego del idioma viene el editorial, ¿sí? Es un campo entero, no nulo. El campo activo, ¿sí? Este sería la llave foránea. Es de tipo bit, no nulo, por defecto uno. Y ahora vamos a trabajar sobre los constraints. Ya vamos a trabajar sobre los constraints como tal. Es decir, vamos a trabajar sobre la llave foránea. Esta llave foránea está haciendo referencia, ¿no?, a el libro, ¿sí?, relacionado con editorial. Sabemos nosotros que en este caso el ID de la editorial es llave primaria y el editorial ID es llave foránea. A través de estos dos campos estamos relacionando, no estas dos tablas. Tienen que tener el mismo tipo de datos. Este ID, que es la llave primaria, es un
un tipo de dato entero, esto también tiene que ser de tipo entero. Entonces ahí tenemos el editorial IDE y el IDE. Entonces vamos a relacionar en base a eso. Sí, decimos entonces constraint FK libro editorial. Colocamos el foreign key, le decimos que este editorial ID va a ser la llave foránea y está referenciando, sí, está referenciando a la tabla editorial y en esta tabla editorial la llave primaria sería el ID. ¿No? Estamos diciendo que esta es la llave foránea en esta tabla y estamos referenciando a esta tabla donde la llave principal es el ID. Eso es lo que estamos haciendo en esta parte. ¿Ok? Y además le estamos diciendo que la llave primaria va a ser este ID como tal. Pero aquí, sí, aquí también vamos a agregarle algo más. ¿Sí? Como les había indicado en clases, ¿no es cierto? Tenemos la forma de que cuando se borre un registro en esta tabla, ¿sí? Se lo haga en forma de cascada o se coloque el valor por defecto que es no action, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros borramos una editorial, por ejemplo, y está configurado de forma en cascada, todos los libros que sean de esa editorial se van a borrar. Y eso no es muy conveniente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer, para mantener la integridad referencial, vamos a hacer que cuando se quiera borrar una editorial, no nos deje cuando esté relacionado con un libro como tal. Entonces, no nos va a permitir. Y para hacer eso, simplemente colocamos on delete, ¿sí? Y le decimos que no va a tener ninguna acción. No vamos a permitir que se borre. Entonces, on delete, no acción. Y también vamos a colocar on update, cuando actualicemos, ¿sí? También no acción. Que no ocurran, no, ninguna de las dos operaciones, ni al eliminar ni al actualizar. Entonces, esto es algo que estamos agregando en esta parte. Sí, estamos agregando en esta parte. Bien. Entonces ya tenemos todo esto, sí, ya tenemos todo esto y la llave primaria y lo vamos a ejecutar. Nos vamos a esta parte, lo vamos a guardar, este script, y hacemos clic en esta parte, ¿sí? Entonces, clic en el botoncito y se ha creado la tabla, ¿sí? Libros como tal. ¿Ya? Vámonos a la última tablita porque también vamos a trabajar sobre esta tablita. Un momento. Vamos a trabajar sobre la tabla libro-autor, ¿no? Entonces ahí está la tabla libro-autor. Esta tabla libro-autor lo que está haciendo es, ¿no? Un nexo entre autor y libro. ¿Esto por qué? Porque un autor puede escribir uno más libros y un libro puede ser escrito por uno más autores. Entonces creamos una tabla intermedia que es la llamamos libro-autor, tiene su llave primaria y autor ID sería la llave foránea, ¿no? Con la que vamos a relacionar a este ID de autor. Y libro ID es la llave foránea con la que vamos a relacionar a esta llave primaria de libro. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Bien, colocamos entonces el ID, ¿no? Que va a ser entero, no nulo, autoincremental. El autor ID, que va a ser entero, no nulo. El libro ID, ¿no? Estas ambas llaves foráneas. Vamos a decir que la llave primaria es este ID. Y el constraint, ¿no? Que estamos creando se llama FK, libro, autor, libro. Entonces, esto lo que hace es decirle, ¿no? ¿Cuál es la llave foránea de esta tabla libro? Autor sería libro ID, este de acá. Y está haciendo referencia a la tabla libro donde la llave principal es esta. Ese es nuestro primer constraint. El siguiente constraint, sí, se llama FKLA y esta se relaciona con la tabla autor. Entonces nos dice la llave foránea es autor ID, sí, es decir, esta es la llave foránea que está haciendo referencia, ¿no? A la tabla autor y a la llave principal ID como tal. ¿Ya? Entonces, lo mismo acá. Como ya tengo esto en esta parte, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar todo esto. Vamos a hacer un control C y acá lo vamos a pegar. Control V, ¿sí? Le estamos diciendo que al eliminarse o al actualizarse no va a ocurrir ninguna opción y lo mismo hacemos en esta. ¿Sí? Debajo de las referencias colocamos todos esos datos. Entonces, con esto ya estaríamos creando, ¿no? La nueva estructura de nuestra tabla libro-autor. Vamos acá y ejecutamos. Y nos dice que se está ejecutado, ¿no? Correctamente y ya tengo mi base de datos. Vamos a guardar este script que hemos creado y modificado. ¿Sí?
Entonces, vamos a hacer clic en este botoncito. Con esto vamos a guardar el script que se va a guardar con extensión SQL, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es esto, ¿no? Vamos a colocar acá, yo lo voy a poner en descargas, le voy a llamar libros, ¿sí? Nada más. Y va a tener una extensión SQL. Lo guardo y se guarda. Entonces ya lo voy a poder utilizar posteriormente. Entonces, esta es la forma de crear, ¿no es cierto?, nuestra base de datos. Actualizamos con este botón que está acá. No se olviden hacer eso para que se refresque. Y ahí ya tenemos, ¿no? Las distintas tablas. Autor, editorial, libro, libro, autor. Si expandimos, vamos a poder ver sus columnas, etcétera. Entonces, ya hemos creado nuestra base de datos libros, ¿sí? Esto lo hemos trabajado en lo que es MySQL o MariaDB, porque lo que se instala prácticamente cuando ustedes instalan XAMPP es MariaDB, pese a que aquí dice MySQL. Otra herramienta que nos puede ayudar, ¿no?, a trabajar con esto es una herramienta que se llama PHP MyAdmin. PHP MyAdmin viene con lo que es XAMPP. Para poder abrir PHP MyAdmin, que es una aplicación web, tenemos que tener levantado el servidor Apache. Si no tenemos levantado, como está acá el servidor Apache, no vamos a poder abrir, ¿sí?, PHP MyAdmin. ¿Por qué? Porque es una aplicación web. Esta de acá, MySQL Workbench, es una aplicación de escritorio. ¿Por qué? Porque se abren ventanas que se puede minimizar, se puede eh, cambiar de tamaño, restaurar y cerrar. Entonces, esto es una aplicación de escritorio basado en ventanas y lo que vamos a hacer ahora es abrir el PHP MyAdmin, que es una aplicación web como tal, y para eso simplemente vamos a hacer clic en este botoncito. Entonces, una vez que hacemos clic ahí, se va a abrir nuestro navegador, como estamos viendo en este caso, ¿sí? Y bueno, aquí me dice que se está abriendo, ¿no?, la herramienta como tal, pero yo voy a poner el puerto que estoy utilizando. Si se fijan acá, mi puerto es el 8080 para el protocolo HTTP. ¿Ya? Yo lo he configurado de esta forma. ¿Por qué? Porque el tema de que el puerto 80 está siendo utilizado por otra aplicación. Entonces, no puedo tener dos aplicaciones escuchando por el mismo puerto. Entonces, lo único que se hace, si en el caso no les da, no levanta, ya es cambiar la configuración. ¿Y cómo se cambia? Hacemos clic acá, entramos a esta primera opción y buscamos con la edición buscar, buscamos el puerto 80. Buscamos ahí este que está con este signo numeral, es comentario, no lo tomamos en cuenta. Buscamos el siguiente y les va a aparecer solamente a ustedes 80. Entonces, si tienen problemas al levantar el servidor web Apache, es porque está siendo utilizado el puerto 80 por otra aplicación, ¿sí? Y les va a salir todo en rojo, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Ese puerto 80 está siendo utilizado y no se puede abrir para este proceso. Entonces hay que cambiar por otro puerto. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Y le estoy agregando este 8080. Busco un siguiente. Y aquí también donde dice server name localhost, cambio a 8080. No va a haber más. Ahí termina. ¿Sí? Lo guardo. Le digo archivo guardar. ¿Sí? Lo cierro y nuevamente hago clic en Start acá y va a levantar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá me está pidiendo que trabaje por el puerto 80. Entonces lo coloco localhost, después de localhost dos puntos y pongo 8080. Y la aplicación se llama PHP Maven. Hago Enter y se va a abrir, ¿sí?, una herramienta que es el PHP MyAdmin, que es una aplicación web. ¿Por qué? Porque es una aplicación web, porque se abre en un navegador web, ¿no? Entonces, esta herramienta está trabajada con PHP, es prácticamente lo que se utiliza también para poder administrar base de datos MariaDB y MySQL. Y como les digo, ¿no? MariaDB es lo que realmente instala esta aplicación. Entonces, estamos levantando. Va a tardar un poquito y ya. Entonces, esta es la forma de trabajar con las bases de datos. Fíjense, ya se ha abierto, ya está trabajando sobre este puerto. En unos momentos más se abre esta herramienta y acá podemos ver los siguientes datos. Me dice servidor de base de datos y me dice que el tipo de servidor es MariaDB. Entonces, XAMPP instala MariaDB. ¿Cuál es la diferencia? MySQL, como les había comentado, ha sido por mucho tiempo software libre hasta que la empresa Oracle compró
todo lo que es MySQL, teniendo las dos más grandes bases de datos como es MySQL y en este caso Oracle Database. Sí, y en un momento ya no se convirtió en software libre, sino se convirtió en un software que tiene una licencia dual. Es decir, para hacer prácticas y demás no va a haber ningún problema, pero para llevarlo a producción ya se tiene que pagar licencia. Entonces, los que crearon inicialmente MySQL crearon un clon que sería MariaDB. MariaDB es software libre, ustedes pueden utilizarlo sin pagar ningún tipo de licencias, ni en producción, ni en pruebas, ni en nada. Y lo que instala XAMPP es MariaDB como tal. Sí, por eso aquí me indica que está trabajando en local, vía el protocolo TCP/IP, el tipo de servidor MariaDB, ¿no? Incluso me muestra cuál es la versión, ¿ya? Y también me dice cuál es el superusuario. Las últimas versiones de XAMPP, sí, no se llevan muy bien, como les había dicho, con lo que es la herramienta MySQL Workbench en su última edición. Es decir, si nosotros aquí colocamos MySQL Workbench, ¿ya? Y están instalando nuevamente, se van aquí a download, ¿ya? Y en esta parte nos dice que la última versión, o sea, la 8040. Entonces, las últimas versiones, ¿no es cierto?, que instala XAMPP para MariaDB no son compatibles con MySQL Workbench con esta última edición. Entonces, yo les sugiero, para poder trabajar con la herramienta sin ningún problema, irse acá a Archives, y en esta parte ustedes seleccionan una versión anterior. Les sugiero la 30 o en su caso la 29 o 28, cualquiera de estas tres. Si tienen problemas con esta, bajan un poquito la versión. Seleccionan eso, dicen que su sistema operativo es Windows y hacen la descarga correspondiente. Hacen clic acá y va a empezar la descarga. ¿Ok? Entonces, estas versiones sí son compatibles con las últimas versiones que tiene XAMPP. Entonces, si ustedes bajan la última versión de XAMPP y la última versión de MySQL Workbench, van a tener problemas. Sí, se va a instalar todo correctamente, pero al momento de querer abrir una conexión les va a decir que son incompatibles. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Bien. Bueno, pero si digamos tuvieran ese problema, como les digo, tienen esta herramienta que es PHP Miami. Si se fijan en la parte izquierda, les aparece todas las bases de datos, y ahí debe estar nuestra base de datos libros que hemos creado hace un momento. Ahí está, hacemos clic en libros y se va a aperturar en esta parte. Ahí está, ahí me muestra la tabla autor, editorial, libro autor. Puedo examinar para ver qué registros tengo, pero en este momento no tengo nada porque no hemos insertado absolutamente nada, ¿sí? Puedo ver la estructura, por ejemplo, digamos, libro, por ejemplo, y nos va a decir, no, libro. Esto es como hacer un describe, que enseguida lo vamos a hacer en MySQL Workbench. Me dice el IDE, es de tipo entero, es no nulo y es autoincremental y además es llave primaria. Me dice el título, es varchar, ¿no es cierto? Y es no nulo. Bueno, nos muestra la estructura, ¿no? Entonces, esta es la forma de trabajar. Podemos ver la estructura, examinar, buscar, podemos insertar datos, podemos eliminar, ¿no? El campo como tal. Y esa es la forma. Podemos también crear bases de datos desde aquí. Claro que sí. Simplemente nos vamos acá al servidor 127.0.0.1. Vamos acá a base de datos. ¿Sí? Aquí colocamos un nombre de base de datos, seleccionamos, ¿no? El UTF correspondiente para poder manejar todo lo que se refiere a caracteres en nuestro idioma y lo creamos como tal y se va a crear acá la base de datos, ¿no? Esta es una forma también sencilla de poder crear bases de datos. Entonces, pueden ver ustedes, podemos ejecutar consultas SQL acá. ¿Ya? Podemos trabajar, por ejemplo, en libros. Vamos a ir a libros, vamos a ir a lo que es, por ejemplo, generar una consulta. Vamos a hacer clic acá, ¿ya? Permítame esto de acá, vamos a moverlo. Y aquí yo lo que puedo hacer es exportar mi base de datos. Con esto yo puedo crear una copia de seguridad, es decir, un backup. Sí, puedo restaurarlo con el importar. En su momento vamos a ver estas dos opciones. Y también puedo ver su diseñador, ¿sí? Teniendo seleccionada la base de datos, puedo ingresar a lo que es el diseñador. Y el diseñador me muestra, ¿no? Lo que teníamos también en MySQL Workbench. Bien, esta es la forma de trabajar. Lo podemos hacer también a partir de esta aplicación, que es una aplicación web. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar lo mismo ahora en SQL Server.
Ya, como les decía, tienen que descargar. Uno es instalar el SQL Server como tal, desde la versión 2017 hacia arriba, 2019, 21 y 22, se tienen que descargar, ¿no? El SQL Server, como hicimos en el primer video, y posteriormente tienen que descargar el Management Studio, ¿ya? Entonces, el Management Studio es la aplicación de escritorio, como el MySQL Workbench, que nos ayuda a gestionar la base de datos SQL Server, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, tenemos varios tutoriales para la instalación y el tutorial también que yo tengo en el primer video habla de cómo instalar SQL Server. Ustedes se van a descargar el SQL Server Management y acá, ¿no? Descargan una de las versiones, ahí está, es esta, ¿sí? Y la instalación es siguiente, siguiente y finalizar. Bueno, una vez que tienen instalado eso, ¿ya? Lo que tienen que fijarse es los servicios que está, ¿no? Utilizando, en este caso, SQL Server. Para eso van a abrir esta ventanita que se llama administrador de tareas. La voy a cerrar. Voy a ir acá a buscar y voy a colocar administrador, ¿sí? De tareas. Hago clic acá y voy a abrir esta misma ventanita. Y aquí puedo ver, por ejemplo, ¿no? En los procesos, en la primera pestaña, cuánto está utilizando el CPU, cuánto de memoria se está utilizando, cuánto de disco duro y todos los procesos que están, ¿no? En funcionamiento. Yo puedo ver, por ejemplo, que el que más consume es Google Chrome, ¿no? En memoria. En disco, sí, en este caso, Zoom Meetings es el que está, ¿no? Consumiendo bastante disco y el microprocesador igual son meeting, ¿no? Entonces yo puedo ver constantemente esto. Y aquí en esta pestañita servicios, yo puedo ver qué servicios están en ejecución. Voy a bajar un poco esto y voy a ir al servicio SQL Server, ¿ya? Entonces eso está en esta parte, veamos. ¿Se fijan? Aquí está. ¿Ya? Este es el servidor de base de datos Microsoft SQL Server, ¿no? Y se fijan, está en ejecución. ¿Se puede parar ese servicio? Sí, se hace clic derecho y se detiene. ¿Se puede reiniciar? También se puede hacer. Si está detenido esto, aquí les va a aparecer detenido, como esto de acá, y no van a poder utilizar el sistema gestor de bases. Pero si está en ejecución, entonces ya ustedes cuando instalen el Management Studio van a tener un icono parecido a esto, que dice Microsoft SQL Server Management Studio y esta es la versión 2018 o la versión 18. Perdón. Entonces, hacemos doble clic acá y esto es como la herramienta MySQL Workbench, ¿no? Nos ayuda a poder crear, en este caso, ¿sí? Y gestionar nuestras bases de datos SQL Server, ¿ya? SQL Server es un software propietario de la empresa Microsoft, ¿no? Es una herramienta bastante poderosa, pero lastimosamente se paga licencia, ¿no? Cuando ya se la lleva a producción. Entonces, vamos a abrir esta herramienta y vamos a crear la misma base de datos que hemos creado, ¿sí? En MariaDB común, ¿sí? Vamos a ver algunas diferencias, por ejemplo, va a haber una pequeña diferencia, más que todo en el campo que se denomina autoincremental, ¿sí? En este caso vamos a tener que trabajarlo de forma distinta. Y lo vamos a hacer de dos formas, utilizando el Management Studio y utilizando, ¿sí? El código, ¿sí? SQL como tal, como hemos hecho acá, ¿no? Acá estamos utilizando el lenguaje de definición de datos. ¿Sí? Estamos utilizando el DDL, lenguaje de definición de datos. Y aquí están las sentencias como el create, ¿sí? El alter y el drop. ¿Para qué me sirven estas sentencias? Pertenecen al sublenguaje de definición de datos que pertenece a SQL, el lenguaje estructurado de consultas. Create me sirve para crear cualquier tipo de objetos en una base de datos. Y al decir eso, estamos hablando desde creación de base de datos, como hemos creado acá, primero la base de datos, creación de tablas, creación de usuarios, creación de procedimientos almacenados, de funciones, de cualquier objeto. Con Alter podemos hacer la modificación, ¿no? De cualquier objeto, de una base de datos, de una tabla, de un usuario, etcétera. Y con Drop podemos eliminar desde una base de datos, una tabla,
un usuario, etcétera. Entonces, estas son las sentencias que utilizamos en el lenguaje de definición de datos. Esto, sí, si nosotros tenemos un lenguaje SQL y este lenguaje SQL tiene sublenguajes como el DDL, donde está el Create, Alter, Drop, y también tenemos el de manipulación de datos, ¿no? El DML, lenguaje de manipulación de datos. Y aquí tenemos sentencias como el Select, el Insert, ¿sí? El Update y el Delete. ¿No? Con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con esto lo que estamos haciendo es, con estas sentencias, estamos haciendo una consulta, estamos seleccionando, ¿no?, los registros y campos de una tabla en particular. Sí, con esto hacemos inserciones de registros, con esto actualizamos un campo de un registro y con esto eliminamos registros. Entonces, esta es la forma de trabajar con estos. Aparte de esto, hay también el lenguaje de control de datos y también tenemos el lenguaje de transacción de datos. Eso lo vamos a ver posteriormente. Bien, entonces nos vamos a ir acá. Fíjense que se ha abierto de esta forma. Cuando nosotros hacíamos la instalación en lo que es el primer video, ¿sí? Hemos trabajado en un modo mixto. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de instalar hemos seleccionado un modo mixto. La particularidad que tiene SQL Server es que podemos autenticarnos, es decir, ingresar, ¿no es cierto?, a la base de datos de dos formas. Uno, si se fijan, utilizando Windows Authentication. ¿Esto qué hace? Esto va a ingresar con las credenciales que tenga, ¿no es cierto?, un usuario de Windows. Yo tengo un usuario que se llama usuario, ¿ya? Y ese usuario tiene una contraseña y estamos utilizando acá ese usuario. Puedo seleccionar otros usuarios. Si tuviera otros usuarios, entonces aquí coloco esos usuarios para que esos se puedan autenticar con esos usuarios. Pero a su vez, yo tengo la autenticación SQL Server. Y acá nos vamos a autenticar, ¿no?, con cualquier usuario que tenga los privilegios correspondientes. Y hemos dicho que el SA es el superadministrador, ¿no? Así como en MariaDB o MySQL es root, aquí es SA, ¿no? En el momento de la instalación, en el video ustedes pueden verlo, hay una parte que nos indica, ¿no?, cuál es la contraseña que se le va a colocar acá. Y esa contraseña tiene que cumplir con ciertos requisitos, incluso en la instalación. Por eso que la instalación de SQL Server hay que seguirla paso a paso como está en el video 1. Este es el Management Studio que maneja ese sistema gestor de base de datos. Entonces, yo voy a autenticarme desde acá. Ustedes pueden hacerlo con Windows si desean. Y aquí yo voy a colocar, por ejemplo, mi contraseña y hago clic en Connect. Algo más para explicar. Yo aquí puedo seleccionar, ¿no? Me está diciendo que estoy seleccionando mi base de datos, pero puedo seleccionar, ¿no?, servicio de análisis, reporting services, integración de servicios, ¿no? Estas son otras herramientas que tiene SQL Server. En mi caso, yo quiero conectarme a mi base de datos en un modo mixto, ¿ya? Y estoy utilizando el superadministrador para poder ingresar a mi base de datos. Lo puedo hacer de cualquiera de las formas utilizando Windows Authentication o SQL Server Authentication. Hago clic en conectar y ya puedo acceder a esta parte. ¿Qué me indica este TI profesional? Ya, entonces vamos a ir a esta parte. Voy a abrir mi explorador de Windows, así se denomina esto. Me voy a ir al equipo, acá. Voy a hacer clic derecho, voy a ir a propiedades y voy a ver las características de mi equipo. Memoria, ¿sí? CPU, etcétera, etcétera. Me dice, tengo un nombre de dispositivo, mi equipo se llama TI Profesional, ¿ya? Esto cuando se puede colocar de esta forma, al momento de la instalación. Al momento de la instalación de Windows, uno escoge, ¿sí?, qué nombre le va a colocar. Sí, muchas veces el sistema operativo cuando se esté instalando le coloca un nombre opcional. Si lo dejamos así, se va a quedar con eso. Pero podemos cambiar en cualquier momento. Me dice, se llama mi dispositivo TI profesional, tiene un procesador Core i7 de sexta generación, memoria RAM 8 gigas y es de 64 bits. Muy importante, ¿no? Entonces, si quisiera cambiar el nombre por algo específico, ¿sí? Y eso es lo que se debe hacer siempre en cualquier
institución, por ejemplo, donde hay varios equipos para poder acceder a cada equipo por el nombre del equipo. Sí, simplemente es ir a esta parte que dice cambiar el nombre de este equipo avanzada. Hacen clic ahí y se les abre esta ventanita. Hacen clic en el botón cambiar y ahí está el nombre del equipo. Si ustedes quisieran cambiar esto, colocan algo más y se les va a habilitar este botón aceptar. ¿Ok? Lo van a dejar esto en grupo de trabajo, cambian el nombre, hacen clic en aceptar y les va a pedir que se reinicie el equipo. Entonces es bueno siempre tener, ¿no es cierto?, un nombre de equipo que nos diga qué hace ese equipo, ¿no? En una institución es bueno colocar nombres de equipos, por ejemplo, a contabilidad, contabilidad uno, contabilidad 2, que sí. Entonces van a ser de esa forma. Y aparte, sí, aparte, incluso para la instalación tienen que tener en cuenta esto antes de instalar SQL Server. ¿Sí? Aparte de eso, ¿sí? Podemos ir acá y entrar al panel de control. Y en el panel de control tenemos que ver, ¿no? Los usuarios que tenemos. Entonces vamos a cuentas de usuario, ¿ya? Y ahí yo tengo mi cuenta de usuario que se llama usuario simplemente, ¿ya? ¿Puedo crear otras cuentas? Sí. Entonces me dice, este usuario, ¿sí? Es administrador y está protegido por contraseña. Sus usuarios de Windows tienen que estar protegidos por contraseña para poder realizar la instalación de SQL Server sin tener muchos problemas. Entonces, antes de hacer eso, cambien el nombre de equipo, creen un usuario o si tienen el usuario, colóquenle contraseña. Ustedes pueden colocar, ¿no? Aquí la contraseña correspondiente. Ya pueden cambiar el tipo de cuenta, etcétera. Entonces tiene que ser administrador y tiene que estar no protegido por contraseña. Una vez que hacen eso, lo instalan y ya. Entonces, esta es la forma, ¿no? Bien, ¿qué es lo que me está mostrando entonces esto? Me dice, este es mi nombre de equipo. Me está diciendo que estoy utilizando SQL Server, la versión 14. Es la versión 2017. Yo me puedo ir a Help, ir a About, y acá me voy a fijar que estoy trabajando, ¿no? Con el SQL Server Manager Studio, la versión 2018. Aquí me muestra lo mismo. Sí, voy bajando un poquito esto y me dice, ¿no? El SQL Server Management Objects, nos muestra la versión, etcétera, etcétera. Ahí me muestra, ¿no? El sistema operativo, incluso cuál es. Y listo. Entonces, es muy importante poder obtener estos datos. Bien, algo importante también acá. Seleccionado esta primera opción, que yo lo puedo, ¿no? Contraer o expandir. Si yo hago clic derecho acá y voy a propiedades, voy a poder ver ahí, ¿no? Los detalles. Estoy en la ficha general y me dice el nombre del equipo es TI profesional. Muy importante, ¿no? Saber cuál es el nombre del equipo. El producto Microsoft SQL Server Enterprise Edition 64 bit. El sistema operativo Windows 10, la plataforma Windows, la versión 14, y me dice que el lenguaje en el que he instalado SQL Server es inglés. Entonces, esto me va a servir para poder trabajar en el formato de la fecha. En el formato de la fecha, ¿ya? Para SQL Server que está instalado en el idioma inglés, es año, mes, día. Y si estaría instalado en castellano, va a depender, ¿no? De qué versión y el idioma en el que está. Si está en español, es día, mes. Hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Ok? Entonces me muestra acá el idioma, cuánto de memoria, etcétera, etcétera. Fíjense, aquí me va mostrando, ¿no? Cuánto de memoria, el número de procesadores, la seguridad que tiene, ¿no? Las conexiones, muchas configuraciones especiales. Pero esta general me indica todo eso. Perfecto. Ya estamos. Acá nosotros podemos ver varias fichas, Database, Security, Server Object, Replication y más. Esto también va a variar dependiendo de la versión. Pero lo que más nos interesa en cualquiera de las versiones es esto que dice Database. Si yo expando esto, voy a poder ver todas las bases de datos de sistema. Y como les había dicho, tenemos bases de datos de sistema como tal, ¿sí? Que sería Master, Model, MSDB y TempDB. Estas bases de datos no deben ser modificadas ni alteradas como tal. Cada una de ellas sí nos ayuda a poder crear nuestras bases de datos, a poder trabajar en su estructura y demás. Entonces, aquí es donde tenemos todas las bases de datos correspondientes, ¿sí? Yo voy a ir borrando, ¿no? Algunas de estas bases de datos, por ejemplo, esta que dice libros, voy a hacer clic derecho, delete, ¿sí? Voy a hacer close existing connection
Ok, estoy eliminando para poder crear nuevas, ¿no? Esta también la voy a eliminar. Vamos a cerrar las conexiones. ¿Ya? Se está borrando. Excelente. ¿Sí? Actualizo con este botoncito. Voy a cerrar también este mis libros. Vamos a eliminarlo. Listo. ¿Ya? Entonces vamos a crear acá nuestra base de datos, libros como tal. Lo vamos a hacer uno utilizando primero SQL, ¿ya? El lenguaje de definición de datos. Para eso voy a hacer clic en este New Query, ¿ya? Y voy a ir copiando algunas de mis sentencias que hemos trabajado acá. Como les había dicho, hay sentencias SQL que son estándar. Esto lo voy a cerrar. Lo voy de acá, ¿sí? Por ejemplo, el Create Database es para cualquier sistema gestor de base de datos. Entonces, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Aquí en vez de utilizar punto y coma, ¿sí? Se utiliza la sentencia go, ¿sí? Go es el límite de un par de sentencias que podamos querer nosotros ejecutar. Entonces le estoy diciendo create database, libros, ¿sí? Estas son sentencias SQL que son estándar, es decir, funcionan en SQL Server, en MariaDB, en MySQL, en Postgres, en cualquier sistema gestor de datos. Voy a seleccionar esto, voy a seleccionar esto y voy a hacer clic en este botoncito ejecutar. Pero también puedo decirle sí está bien la sentencia que estoy queriendo ejecutar. Hago clic acá y me dice que sí. Antes de ejecutar, a veces es bueno ver, ¿no? Si no tiene errores esta sentencia que estoy realizando. Entonces ahora sí voy a ir a execute. Y se fijan, empieza y me dice que se ha creado correctamente. Ahora hago clic acá en este botoncito y ya voy a tener, ¿sí? Mi base de datos libros. A ver, hagamos clic ahí. Veamos un poquito esto y ya tendríamos que tener, ¿no? La base de datos libros como tal. Veamos. Se está ejecutando todavía, al parecer, ¿no? A ver, veamos. Ahí está, ¿no? Ahora sí, a ver, vamos a actualizar. Y tendríamos que tener la tabla libros, ¿no? Aquí ya la podemos ver si se dan cuenta ustedes. Ahí está libros como tal. ¿Sí? Hemos creado la base de datos libros. Pero veamos, creo que lo hemos creado, ¿sí? En esta parte. Veamos en master. No, no hay nada. Veamos un poquito esto. A ver, déjenme ver. Bien, no se está visualizando, pero ya debería de, digamos. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear ahora las tablas, pero antes de hacer esto, vamos a decirle, por ejemplo, acá que se utilice la tabla libros. Esta sentencia también es, ¿no? Estándar para cualquier sistema gestor de bases. Entonces, hago esto y le digo utilizar libros. Ejecutamos, ¿ya? Y en esta parte, si se fijan, puedo seleccionar, no, es como seleccionar desde acá, ¿no? Debería salirme acá por alguna razón, me está saliendo. A ver, lo vamos a cerrar y lo vamos a volver a abrir. No vamos a guardar nada. Le vamos a decir no. Vamos a cerrar y vamos a volver a abrir. A veces tiene algún tipo de problemas en su refresh. Vamos a abrirlo nuevamente, aunque no debería suceder esto. Y vamos a ir creando, ya está creada la base de datos, ahora vamos a ir creando las tablas correspondientes. Bien, vamos a autenticarnos. En este caso, muy bien, ingresamos, vamos a Database y efectivamente, ¿no? Ya está libros ahí. ¿Ya? Si extendemos esto, fíjense que tenemos un diagrama de base de datos, que en este momento no hay nada. Tenemos, sí, las tablas, que tampoco tenemos ninguna tabla, no hemos creado ninguna tabla. Tenemos acá, por ejemplo, los procedimientos almacenados, podemos utilizar varias cosas de acá, pero vamos a empezar a crear nuestro,
¿sí? Nuestras tablas. Entonces, new query, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es, ¿no? Le vamos a decir, utiliza la tabla libros. Siempre primero decir, ¿no? En qué tabla, en qué base de datos, perdón, utilizar la base de datos libros, le estamos diciendo. Tenemos que seleccionar la base de datos, hago clic en Go, selecciono, siempre hay que seleccionar para ejecutar. Ya, entonces ejecuto, aquí me sale correctamente. Y ahora sí voy a copiar esto de acá. ¿Ya? Pero aquí vamos a tener una pequeña consideración. Vamos a hacer control C, nos vamos a ir a esta parte, a nuestro SQL Server, y aquí vamos a pegarlo, y en vez de colocar punto y coma, vamos a poner O. Acá, por ejemplo, este autoincrement no es propio de SQL Server. Esto es para MariaDB y MySQL. Cuando yo quiero que un campo, por ejemplo, el ID sea autoincremental, aquí lo que debo utilizar, ¿sí? Es lo que se denomina identity, ¿sí? Entonces vamos a colocar de esta forma, identity, ¿ya? Y vamos a colocar acá, ¿sí? ¿En qué valor se va a iniciar? Le vamos a decir el valor inicial es 1 y te vas a incrementar de 1. Esa es la forma de colocar, ¿no es cierto? El, eh, el tipo de datos autoincremental. Le estaba diciendo, el ID va a ser autoincremental. Esta es la forma. Entonces, Identity es propio de SQL Server y autoincrement es propio de MySQL y SQL Server. Aquí esto lo vamos a colocar solamente así. Ya, a ver, veamos. Listo, le estoy diciendo activo. Ya, aquí se coloca así. Y el resto, si se dan cuenta, va a ser lo mismo. Le estoy diciendo ID es entero, es no nulo. Si todo esto es estándar. Primary key es el ID, sí, es de tipo identidad, empieza en uno y se incrementa de uno en uno. El nombre es varchar 150, no nulo. El campo activo es de tipo bit, es no nulo y por defecto tiene el valor 1. Entonces, selecciono eso, hay que seleccionar eso, ¿sí? Y recién se ejecute. Y aquí me fijo, ¿no? Que esté en la base de datos correcta. Entonces, ejecuto y ya tengo mi tablita auto. Hago un refresh acá y me fijo ahora en las tablas. Y se fijan, efectivamente tengo la tabla auto. Ahí puedo ver sus columnas, me dice el ID es llave primaria, me da, ¿no? Todos los datos correspondientes. Puedo ver sus índices, me dice la llave primaria es, ¿no? Tiene este nombre para esto de acá. Entonces, fíjense cómo he logrado crear ya mi tabla auto, ¿no? Sin muchos cambios respecto acá, solamente el auto incremento. Voy a copiar esto también nuevamente para el editorial, ¿sí? Entonces, lo voy a pegar acá, ¿sí? Y acá voy a copiar esto, el identity, y lo voy a reemplazar por este auto incremento, ¿no? Y no sale subrayado porque tiene ya un tipo de error ahí, ¿no? Acá también cambio esto, ¿sí? Y lo mismo, le estoy diciendo, estoy creando la tabla editorial, tiene un ID que es de tipo entero, ¿sí? Es no nulo, es de tipo identidad, es decir, autoincremental, va a empezar en uno, de uno en uno. El nombre es varchar 150, no nulo, y es único, ¿sí? El campo activo es de tipo bit, es no nulo y por defecto tiene el valor uno. Y la llave primaria, le estoy diciendo, es este ID. Listo. Me voy a esta parte y coloco el go para separar esta sentencia de las anteriores. Pero para ejecutar, si en este caso yo no selecciono nada y hago clic en ejecutar, se va a querer crear nuevamente la tabla autor. Por eso es que hay que seleccionar lo que se quiere ejecutar. ¿Ya? Como les decía, puedo hacer clic acá para cerciorarme antes de ejecutarlo que todo es correcto. Y me dice que sí, entonces lo ejecuto. Listo. Hago un actualizar acá y ya voy a tener mis dos tablitas, ¿no? A ver, veamos. Bien, a veces esto no se refresca rápidamente, ¿no? Vamos a refrescar así. Ahora sí, fíjense, ahí está el editorial. ¿Ok? Ya hemos creado el editorial. Entonces, nuevamente acá, ¿sí? Vamos a los libros. Vamos a copiar todo esto. Hasta aquí. Control C. Nos vamos a ir a esta parte. Lo vamos a pegar. Y acá, obviamente, tenemos que ir haciendo los cambios correspondientes. Voy a copiar este identity y lo voy a reemplazar aquí.
Y ahí está. Estoy diciendo, el ID del libro es entero, no nulo, de tipo identidad. El título es un varchar, es no nulo. El número de páginas es un entero, es no nulo. ¿Sí? El tipo es varchar 70 no nulo. El idioma varchar 50 no nulo. El editorial ID, que va a ser la llave foránea, es entero, es no nulo. Y acá esto también la cambio. ¿Sí? Bit es no nulo y por defecto uno. Y el constraint que estoy creando se llama FK libro editorial. Sí, lo mismo funciona sin ningún problema. Fíjense que no se subraya en rojo, no me muestra errores. Y le digo, la llave foránea es el editorial ID, está haciendo referencia al editorial ID como tal. On delete no action, on update no action, ¿sí? Y la llave primaria le estoy diciendo que es el ID. Voy acá, coloco un go y ahora selecciono, ¿no? Todos esos valores. Esto lo voy a poner un poquito más así y voy a seleccionar solamente mi tabla libro hasta acá y lo ejecuto. Me fijo que está en libros, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso. Y se fijan, ya está. Voy a tablas, hago un refresh con clic derecho, ¿sí? Y ya tengo ahí mi tabla libros como tal. Ahora vamos a la última tabla. Entonces nos vamos acá. Estamos creando una nueva tablita que se llama libro autor. Ya, la vamos a copiar todo esto. Sí, hasta acá. Control C. Nos vamos acá después del Go. Control V. ¿Ya? Y voy haciendo los cambios correspondientes. Primero voy a copiar el identity, que me dice que un campo es autoincremental en SQL Server. Lo reemplazo acá. Listo. Sí, le estoy diciendo que sí, tipo de identidad. Tenemos el autor ID, no nulo, el libro ID, no nulo. ¿Ya? Estamos colocando la llave primaria a este ID y estamos haciendo nuestro constraint llamado FKLA libro. Y le digo, el libro ID de acá es la llave foránea, está haciendo referencias a la tabla libro con su llave primaria ID, ¿no? On delete no action, on update no action. Y tenemos un constraint más, que es libro autor, autor. El foreign key autor ID está haciendo referencia a la tabla autor con este ID y también esta parte, ¿no? Del on delete y el con Go y selecciono todas esas sentencias. Bien, ahí está. Ejecuto, primero verifico, no hay ningún problema. Ejecuto y me voy acá a tablas, clic derecho, refresh y ya tengo toda mi base de datos. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de trabajar en SQL Server. Hemos visto que lo único que ha variado acá es el identity en MySQL y o MariaDB es autoincrementa, que es identity, y el tipo de datos, por ejemplo, ¿sí? Activo, el bit, no se coloca entre paréntesis nada, eso es lo único, y el resto es lo mismo, unique, default, primary key, los constraints y demás. Hemos creado esto y ahora nos vamos a crear en base a esto nuestro diagrama de base de datos. Entonces voy a hacer clic acá, clic derecho. Le voy a decir New Database Diagram. Luego clic en Yes. ¿Sí? Me va a aparecer esto. Lo selecciono todo y lo adiciono de esta forma. Listo. Cierro esto y ahí está. ¿Sí? Mi modelo lógico o relacional. ¿Sí? Ya todo relacionado. El editorial con el libro con el autor a través. ¿Sí? Esto lo voy a guardar. Hago clic en este botoncito que dice Save Diagram. Lo vamos a guardar como, ¿sí? Diagrama, voy a poner diagrama libros. Ok. Y listo. Ya lo hemos guardado. Este query, sí, también lo podemos guardar para crear posteriormente otra vez nuestra base de datos. Entonces, lo mismo. Clic acá y me va a aparecer un cuadro de diálogo donde le tengo que decir dónde lo voy a guardar. Generalmente esto se guarda dentro de documentos en una carpeta que se llama SQL Server Management Studio. Yo lo voy a dejar ahí, pero voy a crearme antes una nueva carpetita y ahí le voy a poner a esa carpetita, sí, el nombre de base datos 2024. Dentro de esto lo voy a guardar, ¿ya? Y le voy a dar un nombre. Le voy a dar el nombre de libros y listo. Lo voy a guardar. ¿Para qué? Para que pueda abrirlo en cualquier momento. Bien, esa es la forma
de crear bases de datos, ¿no? Utilizando SQL. La otra forma de crear, y con esto terminamos el video, es utilizando, ¿sí? El Management Studio para esto. Entonces, voy a cerrar esto, ya lo tengo, y lo voy a eliminar, ¿ya? Clic derecho, delete. Como ya tengo el script, puedo volver a ejecutar paso a paso y se va a crear sin ningún problema. Le voy a cerrar todas las conexiones, hago clic en OK y borramos. La otra forma de crear bases de datos, ¿cuál es? Vamos acá, a Database, clic derecho, New Database. Colocamos el nombre de la base de datos, le vamos a poner libros. ¿Sí? Vamos a irnos a esta parte que también es muy importante, ¿sí? Muy importante esta parte. Y le decimos, ¿sí? ¿Dónde se va a guardar? ¿Ya? ¿Cuál va a ser su tamaño inicial? ¿Cuál va a ser su tasa de incremento? Y hasta qué límite puede ir o va a ser ilimitada. Hemos dicho que la estructura de una base de datos cuando se crea en SQL Server crea dos archivos muy particulares, ¿sí? El archivo, ¿sí? MDF, que contiene toda la estructura y los registros de la base de datos, y el archivo LDF, que contiene todos los logs de todas las transacciones que se hacen en la base de datos. ¿Y a qué se refiere transacciones? Al hacer consultas con select, insert, updates, deletes, create, todo se va almacenando acá. Es por eso que aquí yo con esto puedo, ¿no? Trabajar y decirle, bien, esta- este libro va a tener extensión MDF y va a tener un tamaño inicial, por ejemplo, ya le puedo decir de 15 megas. Este de acá, el log, va a tener un tamaño de 20 megas. Entonces se va a crear con ese tamaño. Ahora, si hago clic en los tres puntitos, le voy a decir, el archivo MDF, ¿sí? Va a crecer de 64 en 64 megas. O puedo decirle, va a crecer en un porcentaje de 10, 20, 30%. Uno coloca ahí, ¿no? El porcentaje. Lo voy a dejar así y le voy a decir que sea ilimitado. Si le coloco un límite, cuando llegue ese límite ya no voy a poder insertar más registros en esa base de datos. Entonces, tiene que estar como ilimitado. Me voy acá para el LDF, esto es para el LDF. Igual aquí le voy a decir, como el LDF crece más, entonces le voy a decir que esto crezca en un porcentaje del 20%. ¿Ya? Y también va a ser ilimitado. Esta parte de acá me indica dónde se está guardando, no dónde se guarda el MDF y el LDF. Generalmente es en donde se instala, pero es una ruta muy larga. Entonces lo que vamos a hacer es crearnos. Yo lo voy a crear acá, ¿sí? Voy a crear una carpetita a la cual le voy a llamar nuevo y le voy a poner el nombre le voy a poner SQL o vamos a colocar lo siguiente. Bases de datos SQL Server. Listo. Entonces voy a buscar esta ruta. De mí está en la unidad D porque es el lugar donde más espacio tengo. Entonces vuelvo a ir acá y hago clic en este botoncito y busco la unidad E y voy a buscar el tema de SQL Server ejercicios, ¿no? La carpetita que me he creado. A ver, debe estar por acá. Veamos cómo se llama mi base de datos. Perdón, le hemos puesto base de datos, permítame, base de datos SQL Server. Ah, acá está, base de datos SQL Server, ¿sí? Ahí es donde voy a guardarlo. Hago clic en OK y ya está. Y lo mismo acá, selecciono esto, OK. Entonces estoy guardando el archivo MDF y el LDF dentro de esta carpeta, ¿sí? Hago clic en Add, ¿no? Teniendo todo esto, Add. Perdón, estoy adicionando nomás, simplemente tenía que ser un OK. Ya, entonces esto de acá lo vamos a eliminar, vamos a removerlo con un remove. ¿Ya? Esto es lo que necesito, entonces simplemente es OK. Y va a crear nuestra base de datos. Ahí está, libros. ¿Ok? Si se fijan ustedes, ya tengo la base de datos, pero no tengo las tablas. Si me voy a esta carpetita creado, ahí está el archivo MDF, el LDF. Y se fijan, ahí está el tamaño inicial en megas,
¿no? Que le he dado, y su tasa de crecimiento y demás. Algo muy importante en esto. Si yo quisiera eliminar esto, coloco un Shift suprimir y quiero borrarlo y le digo continuar, ¿sí? No va a poder borrarse. Es decir, están protegidos como tal. Si yo quisiera llevarme estos archivos, tengo que separarlos de la base de datos y luego adjuntarlos en otra base de datos. Ya eso también lo vamos a realizar. Pero por el momento están protegidos de esa forma. Bien, vamos rápidamente acá, ¿sí? Ya tenemos los libros, aquí están las tablas y vamos a crear nuestras tablas, pero en modo de diseño, ya no utilizando SQL. Entonces, clic derecho, New Table, le vamos a colocar, ¿no? Los campos correspondientes para cada tablita. Vamos a empezar a crear nuestras tablitas autor y demás. Vamos a colocar el ID. El ID va a ser de tipo entero. Fíjense, todos estos son los tipos de datos, ¿no? Hay int, binary bit, char, etcétera. Date, time, y por ahí debe estar entero. Esto me dice permitir nulos, ¿no? Para que sea no nulo, le quito la marca. ¿Ya? Para que sea de tipo identity, me bajo esta parte inferior, bajo por acá, y ahí dice, no, especificación de identidad, me dice no. Yo le voy a decir que sí, y le digo el valor inicial va a ser 1 y el incremento va a ser 1, ¿no? Ese identity 1 que hemos colocado, ya lo estoy haciendo, pero en modo diseño. ¿Ok? Ya está. Para decirle que sea llave primaria, me voy a este triangulito, clic derecho y le digo set primary key. Perfecto. Hasta ahí, todo bien. Luego, lo que voy a hacer es colocar, ¿no? El nombre. El nombre es de tipo varchar. Aquí está, char. Le voy a decir que sea de 150 caracteres y también es número, ¿sí? Luego me voy a ir a esta parte, ¿ya? Y le voy a colocar el campo activo, ¿sí? El campo activo es de tipo bit. Ya hemos visto que está por aquí bit, ¿sí? Y es no nulo, ¿ok? Fíjense. Ahí estamos colocando. Ahora, aquí está el valor por defecto. ¿Se acuerdan que hemos colocado default y le hemos puesto 1? Estoy diciendo el valor por defecto va a ser 1. Y listo. Ya estamos con eso. Ya hemos creado nuestra primera tablita. Para darle y guardar con un nombre, hacemos clic en este botón y le damos el nombre, perdón, autor. ¿No? Estamos trabajando en la tabla autor. Tiene un ID, un nombre y un campo activo. Le digo OK y se ha creado. Me voy acá, tablas, actualizo, refresh y ya debe estar ahí mi tabla. Bien, voy a crear una nueva tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Clic derecho, New, Table, y ahora voy a crear la de editorial. Entonces vamos a colocar un ID que también es de tipo entero, ¿sí? Ah, no acepta nulos, clic derecho, llave primaria, vamos a colocarle un nombre, ¿sí? El nombre va a ser un varchar, buscamos varchar, va a ser de 150 también, no va a permitir nulos, ¿sí? No va a permitir nulos. Y luego vamos a esta parte y colocamos el campo activo, ¿ya? Va a ser de tipo bit y tampoco acepta nulos y el valor por defecto es 1. Ya hemos creado, ¿sí? Nuestra tabla editorial. Entonces, guardamos, le decimos editorial, hacemos clic en OK, se ha creado la tabla, hacemos clic acá, refrescamos y ya tengo mis dos tabletas. Nuevamente hacemos lo mismo, vamos a la parte de tablas, New, Table, y ahora vamos a crear la tabla, en este caso, libros, o libro, perdón, sí, libro. Tenemos un ID, ¿ya? El tipo de datos entero, no permite nulos, es llave primaria. Ahora vamos a colocar el título, ¿ya? El título es de tipo varchar, ahí está. Y el tamaño que le hemos dado ha sido 200 caracteres, ¿no? Entonces ponemos 200 caracteres acá. No permite nulos, ¿sí? Entonces lo dejamos así. Vamos a colocar páginas, es el siguiente campo.
Esto es de tipo entero, es no nulo. Luego vamos a colocar el tipo, ¿ya? El tipo de libro que vamos a tener. Este es un varchar, ¿ya? El tipo era un varchar de 70 y es no nulo, ¿ya? El idioma, el idioma, ¿ya? Que es un varchar también. Vamos a poner varchar, a ver, varchar, ahí está. Y el idioma es un varchar de 50, lo dejamos aquí, es no nulo también, ¿ya? Y ahora vamos a colocar la llave foránea que va a ser editorial, guión bajo, y acostúmbrense a colocar, ¿no? Los nombres de las tablas, las bases de datos y de los campos sin espacios en blanco. No es una buena práctica colocar espacios en blanco. Ya, y esto va a ser de tipo entero, ¿no? Y también va a ser no. Entonces, esta es la otra forma, ¿no? El campo activo, que va a ser de tipo bit, ¿está? Y es no nulo, y tiene un valor por defecto 1. Bien, y hemos creado entonces activo, editorial ID, idioma, tipo, número de páginas, título y de sus diferentes campos como tal. Y listo. Hasta ahí. En este paso no podemos todavía crearlas ya, o sea, hacer la relación con la llave principal del ID editorial. Entonces lo guardamos. ¿Está? Le vamos a poner el nombre de libro. ¿Ok? Actualizamos acá y ya tenemos la tabla libro más. ¿Ok? Vamos por la última tabla. ¿Sí? Hacemos clic derecho acá, New, Table, y aquí vamos a empezar a colocar los campos de la tabla libro autor. ¿Qué campos tenemos? El ID, que es de tipo entero, ¿sí? Es no nulo, es llave primaria. Vamos a colocar ahora el autor guión bajo ID, que es también de tipo entero, es no nulo. También vamos a colocar el libro ID, que es de tipo entero también, ¿sí? Es no nulo. Y listo, ¿sí? Luego vamos a crear, ¿no es cierto? Las llaves foráneas, es decir, el constraint para hacer los foreign case. Listo, aquí lo guardamos. Esto como libro autor, guión bajo autor, ¿no? Como les decía, no coloquen nombres con espacios en blanco, ni para las bases de datos, ni para las tablas, ni para los campos. ¿Ok? Hacemos un refresh acá y ya vamos a tener, ¿no? Nuestras tablas correspondientes. Bien, ¿cómo creamos las relaciones en modo diseño? Vamos a irnos acá a Database Diagrams, ¿sí? Clic derecho, New Database Diagram, sí, y seleccionamos todas nuestras tablitas, autor, editorial, libro, libro, autor. Seleccionamos y lo cerramos. Nos va a aparecer de esta forma. Entonces, lo voy a ir ordenando. Sí, voy a ir colocando de esta forma. La otra tabla debe estar por acá. Entonces, lo voy ordenando de esta forma. ¿Sí? Ahí va a estar el autor, el libro autor, el libro y la editorial. Listo, lo vamos a organizar de esta. Bien, para poder relacionar, acá es muy sencillo. Vamos a relacionar este ID con este editorial ID. Llave primaria con llave foránea. Fíjense, voy a la llavecita y arrastro. Arrastro, arrastro y lo dejo caer en editorial ID. Y me sale esta ventanita y me dice, el nombre que le voy a colocar a este constraint va a ser FK Libro Editorial. Perfecto, lo dejo ahí. Me dice, la llave primaria de la tabla editorial es ID y la llave foránea de la tabla libro es editorial. Si esto no sería correcto, ya, entonces ustedes tendrían que seleccionar el campo correspondiente. Ojo, sí, acá, si el ID de acá es entero y aquí ustedes lo han declarado varchar, no van a poder hacer una relación correcta. Tienen que ser entero y entero, aunque el nombre varíe. Esto es de la tabla libro, esto es de la tabla editorial. Hacemos clic en OK y acá está ese unupdate y undelete. Dice, cuando quiera borrar,
tenemos sin acción y cuando quiera actualizar igual. Si quiero cambiar a cascada, cambio aquí, aunque no es muy conveniente. Entonces lo dejamos en no action. Esta es la llave foránea. Ok, ya es relacionado. Ahora voy a relacionar este ID de libro con este libro ID. Entonces me voy a la llavecita, ¿no? Jalo, fíjense, tiene que aparecer esa línea de punteada y lo dejo caer acá, en libro ID. Lo mismo, me dice, le estoy colocando este nombre, pero aquí le vamos a poner LA, ¿ya? Estoy haciendo la tabla libro autor con la tabla libro. El ID principal de la tabla libro es, no, ID, la llave principal es ID. Y la llave foránea de la tabla libro autor es libro ID. Si eso es correcto, entonces, OK. El insert and update lo dejo en no action, OK, y ya es relacionado. Para relacionar este ID con este de acá, ¿sí? Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a irnos acá, jalo esto de acá, ¿sí? Y lo dejo caer en autor ID. Me dice, ¿sí?, que voy a crear un foreign key que se va a llamar libro autor, que se va a relacionar con la tabla autor. De la tabla autor, la llave primaria me dice que es ID, y de la tabla libro autor, la llave foránea es autoría. Estoy relacionando por esos dos campos. OK, me voy al onDelete y al onUpdate, le digo que esté sin acción. OK, y lo guardo. Para que todos estos cambios surtan efecto, debo guardar este diagrama y recién se va a crear todos los foreign keys como tal. Hago clic en guardar, le voy a colocar diagrama libros, ¿sí? Le coloco un OK, me va a salir un cuadro, ¿no?, de diálogo y que me está diciendo que van a ser afectadas. Le digo sí, y se ha creado, ¿sí?, mis relaciones entre todas las tablas correspondientes. Esta es la forma de crear, ¿no?, utilizando el diseñador de el Management Studio. Entonces, hemos visto las formas, ¿no? Uno utilizando lo que es el lenguaje de definición de datos. Ya hemos visto las diferencias sutiles que tenemos entre lo que es MySQL Workbench, que está trabajando con MariaDB en este caso, y el Management Studio, que está trabajando con SQL Server. Con esto, sí, hemos creado de diferentes formas nuestra base de datos libros en diferentes sistemas gestores de base de datos, ¿no? Este es un sistema gestor de base de datos y este es otro, ¿ya? Entonces, ya tenemos esto. El próximo video vamos a trabajar sobre esta misma base de datos, pero ya vamos a insertar datos a nuestra tabla autor, editorial, libro y demás. Y luego vamos a trabajar sobre las consultas, hacer consultas, ¿no? La mayoría de las sentencias, sí, que vamos a utilizar pertenecen al SQL estándar. Es decir, ese SQL estándar, todas esas sentencias se pueden utilizar, como han visto acá, en MariaDB. Lo pueden utilizar en SQL Server sin ningún problema, pero hay ciertas sentencias, por ejemplo, como el autoincrement, que no son compatibles, ¿no?, entre un sistema y otro. Entonces, se podría decir que un 70-80% de las consultas o de las sentencias SQL son estándar. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias por su atención. Hasta un siguiente video.